Este es el segundo video de las definiciones básicas que vamos a aplicar en estadística y en análisis de datos experimentales para profundizar aún más en los diseños de experimentos. A continuación es el video 2. Gracias. Y eso es lo que también trata de hacer ya cuando se hacen los diseños experimentales. Es tratar de hacer un lado del error, tratar de hacer un lado del sesgo, tratar de centrarnos en resolver los puntos de vista y las hipótesis con pura matemática, ¿sí? Con puras características del objeto, con la experimentación, las variables. O sea, dejar lo subjetivo a un lado, porque lo subjetivo no nos lleva a ninguna conclusión, ¿sí? O sea, las variables tienen que hablar por sí solas para poder sacar conclusiones y poder decidir selección de hipótesis. ¿Sale, chicos? Bueno, a ver, para compartirles aquí, ¿qué serían si nos pusiéramos a hablar de las variables y yo les estoy diciendo que empiezan a clasificarse por cualitativas y cuantitativas y luego nosotros ya habíamos visto dos de ellas? ¿Cuáles eran las dos? Las dos, vamos a ver. Vamos a empezar de preguntón. Fabián, ¿cuál sería la primera que vimos de las variables que estábamos leyendo su definición? Profe, yo acabo de llegar hoy. Ah, sí, cierto, ¿verdad? Junto con Beth también. Bueno. Ángel, ¿Otra pregunta? ¿cuál sería en representación a este diagrama muy resumido que estoy generando aquí? Estamos viendo que hay variables, ¿verdad? Que son, de cierta manera, parte del experimento o los datos que se están tratando de manejar o una característica de la población o de la muestra. Y hay variables cuantitativas y cualitativas. Dentro de esas dos clasificaciones existen estos 6 tipos de variables. El primero yo que recuerde que habíamos leído, son las variables nominales. Y creo que alcanzamos a leer las variables ordinales. Y luego siguen estoy hablando de escalas o variables prácticamente. También les llaman escalas, ¿sí? De hecho, dentro de las definiciones que ustedes traen ahí ¿cómo se llama? Las preguntas que les he estado pasando que consulten, las definiciones, vienen como escala. Y estas son las dos primeras que habíamos leído. Y luego sigue la variable o la escala de razón. Y luego sigue la variable de intervalo. Profe, disculpe, dice una compañera que si la deja meter. Entonces, teníamos que es nominales, ordinales, de razón, de intervalo, discretas y continuas. Estas muchas veces les llaman escalas. Pero prácticamente son las escalas en las cuales se comportan las variables o la variable que nosotros tenemos de interés. Entonces habíamos dicho que estas son las nominales. ¿Y en qué se caracteriza una variable nominal, Ángel? De que con una categoría. Ok. Como una etiqueta, ¿verdad? Que de repente habemos gente, como los psicólogos, yo no soy psicólogo, que le ponen números. Lo que les decía de la escala de Likert, ¿no? Que va de 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Te gusta mucho? 5. ¿Te gusta poco? 1. ¿Sí? Y lo que viene siendo las ordinales. ¿Cuáles serían las ordinales? Siempre me salen los mismos, hombre. Andrea García. ¿Las cuales, profe? Ordinales. Las segundas que estamos viendo. Donde le da sentido a los valores. Ok. ¿Un ejemplo?
ejemplo, cuando estás en una carrera, dependiendo de cómo van llegando. Ok. O sea que pudiéramos decir primero, segundo, tercero, cuarto, etc., ¿verdad? Tienen un orden, por eso son ordinales, ¿sí? Y vuelvo aquí a las nominales, etiqueta y casi lo que utilizan mucho los administradores y los psicólogos, la escala de Likert, donde 1 es poco, 2 es un poquito más, 3 es medio, 4 es bueno y 5 es excelente, ¿no? Esas son las escalas de este señor, de Likert. Pero, aunque tengan número, están etiquetadas. Y luego viene lo de la razón. ¿Ustedes habían oído de ese, ¿cómo se llama? De esa variable? ¿No? No, la verdad no. ¿No? Bueno. Entonces, eso es lo que les había pedido que consultaran el día de el viernes, ¿no? Creo. O esa sí entró en las otras. Ah, no, sí entró. O estuvimos a punto de verlas. Bueno, para inaugurar a Fabián, si me hace el favor de leer la escala razón, por favor, la que tiene ahí en la pantalla. Sí, profe. Dice, la escala razón. Conoce los datos de este tipo de escala de medición. Los datos de escala razón se definen como un tipo de datos cuantitativos que se caracterizan por un punto de cero. ¿Y qué dice? Absoluto, lo que significa que no hay ningún valor numérico negativo. Esta es la más usada para medir cantidades físicas. Ok. Cantidades físicas, o sea, si nos pusiéramos a analizarlo nuevamente aquí en el disque diagrama que estoy haciendo, estaríamos hablando de valores absolutos en cuestión de 1, 2, 3, 4, ¿sí? No, esas, o sea, serían puros números positivos, ¿no? Eso es lo que nos quiere decir la razón. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo, chicos? Beth, ¿estamos de acuerdo, Beth? Sí, así es. ¿Sí? ¿Natalia? ¿Natalia? ¿Sí estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo con eso? Sí, profe. Y un ejemplo de intervalo de estas otras que siguen. Ya tenemos esta, ya tenemos la ordinal, ya tenemos la razón. Y el intervalo, ¿qué es lo que nos dice el intervalo? Si quiere, se puede apoyar de la definición. Sí, bueno, lo que yo vi cuando saqué mis definiciones, que es igual al de la razón, nada más que el cero no es absoluto, o sea, en el de intervalo sí se contempla desde cero. Ok. Esto lo vamos a utilizar de forma más práctica cuando estemos haciendo la distribución de probabilidad. Porque acuérdense que la probabilidad va desde 0 a 1. ¿Sí recuerdan? Bueno, a lo mejor los que tuvieron contacto ahí con probabilidad en el bachilleres. Pero por eso aquí los intervalos, y sobre todo pongo el ejemplo de probabilidad. La probabilidad siempre es 0 y va de 0 a 1. Y esta es la que utilizamos, o sea, nunca va a haber una probabilidad que sea mayor a 1. ¿Sí? Bueno, yo creo que ese es un ejemplo así bien. ¿Por qué? Porque si tenemos una población, y vuelvo a poner la campana de Gauss, estos son los valores más pequeños que tenemos acá de este lado, y estos son los valores más grandes. No le pongo negativo porque no, a lo mejor son valores positivos, ¿no? Pero este es el valor más pequeño que tenemos. Y de cierta forma, esta distribución que tiene, hay una probabilidad. Toda esta campana genera el 100% de probabilidad, o sea, tiene un valor de 1. Si yo agarro, si son 100 datos
y yo agarro este dato que está aquí, por decirlo así, yo estoy analizando el 1% de la probabilidad de que esta población se caracterice por este. De cierta manera vamos a seguir viendo estas definiciones, pero todo lo que está abajo de la campana de Gauss representa el 100%, ¿verdad? Que es igual a 1. O sea, esa población está descrita por el 1, ¿sí? Pero bueno, no andemos mucho en esa definición ahorita. Posteriormente siguen la parte de las variables o las escalas discretas. ¿Cuáles son las escalas discretas? Vamos a ver aquí en Alejandra. ¿Qué nos dice de las escalas discretas? ¿Se la leo? Por favor. Dice, las variables discretas son aquellas cuyas observaciones se agrupan inherentemente o naturalmente en categorías, porque dichas variables por su naturaleza solo pueden tomar ciertos valores muy específicos. Valores específicos. Esa definición la tomaron una de sus compañeras de aquí de esta liga. La verdad, siento yo que sí habría que ahondar un poquito más en la definición, pero básicamente cuando nos hablan de variables discretas, a diferencia de las continuas, y voy a pedir que antes de terminar con las discretas, sería bueno que conociéramos las continuas, porque con eso pudiéramos terminar de definir estas dos. Y le pido a Vanessa que me ayude con la definición. Si me hace el favor de leerla, Vanessa. A diferencia de las variables discretas, las variables continuas, como su nombre lo indica, solo se pueden agrupar en forma arbitraria en categorías, porque por su naturaleza pueden tomar cualquier valor a lo largo de un continuo o de una escala numérica continua. Fíjense, a esta definición lo que les faltó decir, de cierta forma, cuando hablamos de continuo, es que podemos tomar valores de .1, .2, 1.3, 1.5, 1.18, 100, 100.01, o sea, son continuas. Pudieran contener decimales, números enteros. Ese es lo que viene siendo la cuestión de las variables continuas. Y las discretas son, así como su nombre lo dice, muy discretas, tan discretas de que toman valores de 1, 3, 4, 8, 1000. Entonces, ¿qué diferencia hay entre las variables discretas y las variables continuas? Alexis. Pues que las continuas se pueden poner en formatos decimales y las discretas solo en números enteros. Ok. Como los... Puros enteros. Entonces usted, para la caracterización química, a lo mejor de la absorbancia, ¿cuál ¿cómo se llama? Escala utilizaría de todas estas que está viendo aquí. Si va a ser una calibración. Pues una continua porque no creo que salga un número exacto tal cual, ¿no? Pues, depende de qué tan exacto sea. Ok, de hecho el espectro de absorción atómica le recomiendan que lo trabaje con tres decimales de absorbancia, ¿verdad? Para poder ver un poquito la variación. Bueno, mínimo, mínimo. Entonces, ¿alguna pregunta o comentario con respecto a las variables? Su clasificación. Casi pudiéramos decir aquí que las cuantitativas, al revés, está aquí al revés, perdone. Estas son quali. ¿De cuáles? Quali. Y estas son quanti. O sea, hablamos de número y hablamos de dinero, de cierta manera, ¿no? Y estas son qualis, por eso son etiquetas, son categorías o son
órdenes, ¿sí? Cualitativas. Y estas son cuantitativas, ¿cuánto? ¿Sí? Y conforme nos vayamos alejando de esta división, nos damos cuenta que los numeritos son más complejos, ¿verdad? Entre más continua sea, más complejo es. Porque es ahí, como les decía, ahora para hacer ustedes divisiones entre las observaciones o clasificarlas, ustedes tendrían que decir, bueno, si es mayor a 1.3, aquí empieza una división. Esta es mi primera categoría. Si se pasa de 100, esta es mi segunda categoría. ¿Sí? Ustedes de forma arbitraria establecerían la división de las categorías. ¿Ok? ¿Estamos en ello? ¿Alguna pregunta, Perla? ¿No? ¿Todo bien? ¿Rubí? Ahora anda muy calladita porque usted habla mucho. Bueno, entonces seguimos, chicos, con lo que viene siendo. ¿Alguna pregunta, comentario? ¿No? ¿Giovanni? Todo bien. ¿Giovanni? No, profe, está bien. ¿Algún ejemplo de discretas? ¿Aplicado a la química? Giovanni. Pues no sabría explicar. Por ejemplo, el número de colonias determinadas dentro de un análisis microbiológico en microbiología, ¿no? Pudiera ser el número de colonias que usted cuantifica en un área determinada. Ahí pudiéramos aplicarlo directamente, ¿no? ¿Sí estamos? Sí, Alexis. Dale, pues. A ver si es cierto, ¿eh?